Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Juan Cortés Viera Jr. y quiero darte una palabra en el día de hoy. Que la paz de Cristo esté sobre usted en este precioso día. Tengo una palabra que darte. Si no te has suscrito al canal, por favor, dale un like allí. Dale a la campanita para que te lleguen todos mis videos y así puedas ayudarme a compartir la palabra de Dios por este medio. Te lo agradecería mucho. Dios te bendiga y te aumente a ti por ayudarme a ministrar la palabra de Dios. Quiero darte una palabra segura, una palabra de parte del Señor en este día. Quiero que me escuches bien. El pecado tiene una paga. El pecado tiene una paga. Me preguntas, ¿qué paga tiene? Bueno, Jesucristo pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él la pagó para que tú y yo no la tuviéramos que pagar, una condenación, porque delante de Dios todo pecado tiene su merecido o tiene su paga. Delante de Dios el pecado no puede pasar impune. No puede el pecado quedarse sin una paga, porque Dios es santo y Dios demanda juicio, justicia por el pecado. El Señor creó este mundo y creó todo lo que hay en el mundo, pero el hombre pecador tendrá que pagar una condena. Jesucristo pagó la condena ya para que tú y yo no fuéramos al lugar de tormento, que fue creado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros, para Satanás y sus ángeles. Así lo dice Mateo capítulo 25, versículo 43, por ahí. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos está llamando a toda costa. Y en este día yo quiero que tú sepas que el pecado no se quedará sin paga. Tú decides si recibes la paga de Dios por el pecado o recibes el regalo de vida que Dios te ofreció. Tú decides, yo decido, todos decidimos. No hay nadie que nos convenza a nosotros diferentemente, porque muchos creen que no tendrán que darle cuentas a Dios un día que mueran o el día que Cristo Jesús venga a buscar su iglesia. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. No te engañes, no te engañes. Así el Señor me ha dicho que te diga, Dios no puede ser burlado. Él lo ve todo. No te engañes. No te engañes. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No haréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. No hay nadie que viva en pecado que pueda heredar el reino de Dios. Dios nos dio a nosotros una opción. ¿Cuál opción tú escoges? ¿La opción de vida o la opción de muerte? Pero tenemos una opción. Jesucristo ya pagó el precio ya en la cruz del Calvario. Totalmente pagado. No le debes nada a Dios. Si aceptas a Jesús, te conviertes y vive una vida sin pecado y para Dios, agradando a Dios, siguiendo su palabra, viviendo en santidad, viviendo retirado del mundo, viviendo solamente agradando a Dios. Pero todo el mundo tendrá que pagar a Dios por no haber escuchado su palabra. No te engañes. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, fue Jesús. Pero la paga del pecado fue la muerte. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Tuvo que entregar su vida por nosotros para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de una vida eterna en Él. Él es la puerta. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la puerta a la verdad. Él es la puerta a la rectitud. Él es la puerta a la salvación. Él es la puerta al reino de los cielos. No hay nadie que pueda venir a Dios
sino es por el medio de su Hijo amado Jesucristo. Hoy te vengo a decir que así como en la corte tú vas a donde un juez y alguien que hace mal, alguien que hizo crímenes, que pagó mal a la sociedad, tiene que pagar por lo que hizo. El juez tiene que sentenciar sentencia, tiene que sentenciar al culpable por sus malas decisiones, por sus malos actos, por sus malos hechos. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. No te engañes. El pecado no quedará impune delante de Dios. Tarde o que temprano, si no te arrepientes y no te apartas del pecado, vas a tener que darle cuenta a Dios y vas a tener que pagar eso a Dios. Por eso es que vengo a ti hoy a predicarte, a enseñarte, a darte esta reflexión de que te retires del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios tuvo que mandar a su Hijo para condenar el pecado en la carne de Cristo Jesús. Él pagó un precio para que tú no lo tengas que pagar, para que yo no lo tenga que pagar. Él pagó un precio y puso todo el pecado de la ley del pecado en Cristo Jesús. Todo el pecado, todo el peso del pecado cayó sobre Cristo Jesús, su Hijo amado. Le dolió a Dios, claro que sí. Dios lamentó mucho haber tenido que hacer eso, pero no se arrepintió porque era necesario, por amor a nosotros, que tuviéramos una escapatoria del juicio de Dios, que tuviéramos una salida del juicio de Dios. Por eso es que te digo hoy, si sigues sumergido en el pecado, si sigues pecando contra Dios, tendrás que dar cuenta a Dios. Sí, Jesucristo pagó un precio. Sí, Jesucristo te dio la salida. No hay una excusa para ti. El Señor no aceptará excusas. Él no puede ser burlado porque Él lo ve todo. Él ve todo lo que tú haces. Siendo bueno, siendo malo, lo sabe. Y Él tiene un galardón en sus manos. Tiene un galardón con Él. Viene con un galardón a darle a cada uno según sus obras. ¿Qué tú crees? ¿Que podrás vivir haciendo el pecado y no tendrás que pagarle a nadie? Pues le tendrás que pagar a Dios. Hay muchos que hacen crímenes que creen que se pueden salir con la suya. Y hoy en día tienen un ADN, una prueba de ADN que le dicen específicamente quién es la persona, rapiditamente. Y las personas pensaron que se podían salir con la suya, con el crimen. Y los atraparon y le metieron condenas de 60 años, 70, 80 años, hasta 100 y pico de años por el crimen que cometieron. Así será nosotros delante de Dios. Tendremos que pagarle a Dios por lo que hayamos hecho. Colosenses capítulo 3, versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. El que comete injusticia tendrá que recibir injusticia. Tendrá que pagar por esa injusticia. Tendrá que pagar por la injusticia. Nadie va a cobrar lo que no se merece. Nadie va a recibir lo que no se merece. Lo que tú te mereces es lo que tú vas a recibir. Si te mereces una condenación, eso es lo que vas a recibir. Si te mereces una condenación perpetua, eso es lo que vas a recibir. Si te mereces recibir muerte, eso es lo que vas a recibir. No tienes excusa, perdóname. Y no te podrás escapar del juicio de Dios. Todos tendremos que darle cuenta a Dios. La palabra dice que todos vamos a padecer en ese gran trono blanco celestial delante de Dios. Todos. Buenos o malos. Haciéndolo bien o haciéndolo mal, tendremos que darle cuenta a Dios. Escúchame bien. Si tú estás pecando contra Dios y te retiraste de una iglesia si ibas, vuelve. Porque tu condenación será aún mayor que aquellos que no conocieron. Si tú estás viviendo en pecado y te quieres arrepentir, busca una iglesia llena del Espíritu Santo. Pídele a un pastor que ore por ti. Pídele que te enseñe a leer la Biblia, que te enseñe a orar y que te enseñe a buscar de Dios.
Recibe el bautismo en agua. Recibe lo que Dios ofrece antes de que sea muy tarde para ti. Yo te digo hoy, la paga del pecado es muerte. Hay un pecado que tiene que alguien pagar por ese pecado. El diablo ya es sentenciado. Ya el diablo ha sido condenado. Él sabe que le queda poco tiempo y él sabe que no tiene escapatoria del juicio de Dios. Y según sus ángeles también no tienen escapatoria del juicio de Dios. Pero tú tienes escapatoria. Tú puedes escapar. Tú puedes escapar. Pero está en ti de que tú escapes de la ira venidera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Juan Cortés Viera Jr. Comparte el video con alguien, por favor. Alguien puede recibir esta palabra y le puede ayudar mucho. Y en este momento yo me despido de ustedes, pero sabiendo que Cristo viene pronto. Cristo viene. No espera hasta que sea muy tarde para entonces arrepentirte. Dios te bendiga.